Desde el Día Mundial de la Biblia, te animamos a que escuches cada día la porción de las Sagradas Escrituras que te proponemos. Conseguirás conocer toda la Biblia en un año. Hoy, día 60 del año, leemos la porción correspondiente al libro de Josué, capítulos 10 a 12. Pero al enterarse Adonisedec, rey de Jerusalén, de que Josué había capturado Ai y que la había devastado, tal como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Ai con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con Israel y que estaban entre ellos, tuvo mucho miedo, pues Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales. Y era más grande que Ai, y todos sus hombres eran varones valientes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió un mensaje a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciéndoles: «Suban a mí y ayúdenme a luchar contra Gabaón, porque ha hecho la paz con Josué y con Israel». Entonces se reunieron y subieron los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon frente a Gabaón y combatieron contra ella. Luego los hombres de Gabaón enviaron un mensaje a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron: «No titubees con respecto a tus siervos, porque se han aliado en contra nuestra todos los reyes de los amorreos que habitan en la región montañosa». Y subió Josué de Gilgal, él y toda la gente de guerra que estaba con él, junto con todos los hombres fuertes. Entonces Dios dijo a Josué: «No les tengas temor, porque yo los he entregado en tus manos, ninguno de ellos podrá resistir ante ti». Y Josué marchó contra ellos repentinamente, subiendo durante toda la noche desde Gilgal. Y Dios los aterró frente a Israel, y los atacaron causándoles gran mortandad en Gabaón de Bet-Jorón, y los persiguieron por el camino de la subida de Bet-Jorón, derrotándolos hasta Azeca y Maqueda. Mientras huían delante de Israel en retirada por la bajada de Bet-Jorón, Dios arrojó desde el cielo enormes piedras sobre ellos hasta Azeca y perecieron. Y los que perecieron a causa de las piedras del granizo fueron más que aquellos que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló ante Dios el día en el cual Dios entregó a los amorreos ante Israel, y Josué dijo en presencia de los hijos de Israel: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus adversarios. He aquí que está escrito en el libro de los honores: «Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ocultarse como por un día completo». No hubo un día como aquel, ni antes ni después, cuando Dios atendió a la voz de un hombre, pues Dios había hecho la guerra por Israel. Enseguida Josué y todo Israel con él regresaron al campamento en Gilgal, pero aquellos 5 reyes habían huido y se ocultaron en la cueva de Maqueda. Y se le comunicó a Josué diciendo: «Los reyes fueron encontrados ocultos en la cueva de Maqueda». Luego dijo Josué: «Rueden grandes piedras y colóquenlas en la entrada de la cueva y dejen allí hombres para que los vigilen, pero ustedes no se detengan, sino persigan a sus adversarios hasta darles alcance. No les permitan introducirse a la ciudad, porque Yahvé su Dios los ha entregado en sus manos». Sucedió que cuando Josué y los hijos de Israel terminaron de herirlos con una gran mortandad hasta exterminarlos, hasta no quedar de ellos sobreviviente, puesto que habían entrado por ellos a las ciudades de Gabaón para asediarlos, entonces todo el pueblo regresó en paz al campamento, ante Josué, en Maqueda, y no hubo quien profiriera palabra en contra de la casa de Israel. Entonces dijo Josué: «Abran la entrada de la cueva y sáquenme de ella a sus 5 reyes». E hicieron como Josué les había indicado. Sacaron hacia él de la cueva a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Aconteció que cuando sacaron a estos reyes ante Josué, Josué convocó a todos los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, y les dijo: «Acérquense,
coloquen sus pies sobre el cuello de estos reyes. Enseguida ellos se acercaron y colocaron sus pies sobre los cuellos de aquellos reyes. Y Josué les dijo: no tengan temor ni se desanimen, esfuércense y sean valientes, porque así hará Dios a todos sus adversarios contra quienes luchen. Luego Josué les dio muerte y los colgó de 5 árboles, y estuvieron colgados en los árboles hasta la tarde. Y cuando se estaba ocultando el sol, Josué dio órdenes de que los bajaran de los árboles y los arrojaron a la cueva donde se habían ocultado, y colocaron a la entrada de la cueva enormes rocas, las cuales permanecen hasta este día. Aquel día Josué conquistó Maqueda y le causó devastación a filo de espada, dando muerte a su rey y a todo aquel que se hallaba en ella, y no dejó de ellos sobreviviente. E hizo con el rey de Maqueda como había hecho con el rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Maqueda a Libna, y luchó contra Libna, y Dios la entregó también en manos de Israel. Y le causaron una devastación a filo de espada a ella, a su rey y a todas las personas que allí se encontraban. No dejó en ella sobreviviente. Y Josué hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. Después Josué y todo Israel con él pasaron de Libna a Laquis, y habiendo acampado cerca de ella, la atacó. Dios entregó también a Laquis en manos de Israel, la cual conquistó al segundo día, y la pasó a filo de espada con todas las personas que se encontraban en ella, tal como había hecho con Libna. Enseguida Horam, rey de Gezer, subió a apoyar a Laquis, y Josué también le causó una devastación a él y a su pueblo a filo de espada, y no le dejó sobreviviente. Luego Josué y todo Israel con él pasó de Laquis a Eglón, y habiendo acampado cerca de ella, la atacó. Aquel mismo día la conquistó y le causó devastación a filo de espada junto con todas las personas que se encontraban en ella, tal como había hecho con Laquis. Entonces Josué y todo Israel con él subió desde Eglón hacia Hebrón, y combatieron contra ella. La conquistó y le causó devastación a filo de espada con todas sus ciudades, su rey y todas las personas que habitaban en ella. No dejó en ella sobreviviente, tal como había hecho con Eglón y con todas las personas que habitaban en ella, las cuales pasó a filo de espada. Luego, habiendo regresado Josué y todo Israel con él a Debir, lucharon contra ella, y la conquistó y le causó devastación a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, y pasó a filo de espada a todas las personas que habitaban en ella. No dejó en ella sobreviviente, tal como había hecho con Hebrón y como había hecho con Libna y con su rey, así hizo con Debir y con su rey. De acuerdo a lo que Yahvé, el Dios de Israel, le había ordenado, Josué conquistó toda la tierra, la región montañosa, el sur, el valle, Asdod y a todos sus reyes. No dejó de ellos sobreviviente y destruyó a todos sus ejércitos. Josué los derrotó desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Josué conquistó a todos estos reyes y sus tierras de una vez, porque Yahvé, el Dios de Israel, estaba con él y hacía la guerra por Israel. Y Josué y todo Israel regresaron al campamento en Gilgal. Sucedió que cuando se enteró Jabín, rey de Azor, envió un mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón y al rey de Aksaf, y a los reyes que se hallaban al norte de él, en la región montañosa y en el sur, en la llanura de Kineret y en sus tierras bajas, en Nafot Dor al occidente. También a los cananeos que habitaban al oriente y al occidente, a los amorreos, a los heteos, a los fereceos y a los jebuseos en la región montañosa, y a los heveos que estaban al pie del monte Hermón en la tierra de Mizpa. Entonces ellos, junto con todos sus ejércitos, tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, emprendieron la marcha con gran cantidad de caballos y carros. Todos esos reyes se aliaron y, habiendo acampado juntos en las proximidades de las aguas de Merom, se prepararon para combatir contra Israel. Entonces Dios dijo a Josué: «No les tengas temor, pues mañana a esta hora yo les causaré destrucción a todos ellos delante de los hijos de Israel. Terminaré completamente con sus caballos y quemaré a fuego sus carros». Entonces Josué llegó de repente a las aguas de Merom, él y toda la gente de guerra que se encontraba con él, y cayeron sobre ellos. Y Dios los entregó en manos de Israel y los vencieron,
y los persiguieron hasta la gran Sidón, hasta el sitio donde se unen las aguas, hasta el valle de Mizpa al oriente. Y los pasaron a filo de espada y no les dejaron sobrevivientes. Josué les hizo como Dios le había ordenado. Terminó por completo con sus caballos y quemó a fuego sus carros. En aquel tiempo Josué regresó y conquistó a Azor y mató a espada a su rey, porque desde antes Azor había sido cabeza de estos reinos. Mataron a filo de espada a todas las personas que se encontraban allí, eliminándolas completamente. No quedó nadie con vida, e incendiaron a Azor. Entonces Josué conquistó todas las ciudades de estos reyes y a sus reyes, y tal como le había mandado Moisés, siervo de Dios, los mató a filo de espada. Josué incendió a Azor, e Israel incendió todas las ciudades que estaban en las colinas. Entonces los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín, las ciudades y el ganado, y dieron muerte a filo de espada a todos los hombres hasta exterminarlos. No dejaron vivo a uno solo de ellos. Tal como Dios había ordenado a Moisés su siervo, así Moisés ordenó a Josué, y Josué así lo hizo. No dejó de hacer nada de todo lo que Dios había ordenado a Moisés. Y Josué conquistó toda aquella tierra, la región montañosa, todo el sur, toda la región de la llanura, todas las montañas y todos sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad en el valle del Líbano, que se encuentra al pie del monte Hermón. Además capturó a todos sus reyes y Josué les dio muerte. Josué estuvo en guerra con todos esos reyes por mucho tiempo, y no quedó ciudad que no fuera entregada a los hijos de Israel y fuera desolada, salvo los heveos que moraban en Gabaón, a quienes Josué les había permitido vivir. A estos Josué les dejó para que trabajaran para Israel. Josué tomó todos estos reinos en posesión y los destruyó, porque esto provenía de la presencia de Dios a fin de que su corazón se volviera temerario para marchar a la batalla contra Israel, para que fueran destruidos y no hubiera ruego por ellos, con el fin de que fueran exterminados tal como Dios había ordenado a Moisés. También por aquel tiempo Josué vino y mató a espada a los gigantes que se hallaban en la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, de todas las montañas de Judá y de todas las montañas de Israel. Josué los destruyó a ellos con sus ciudades, y no quedó gigante en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Así como Dios había dicho a Moisés, Josué conquistó toda la tierra y la dio en posesión a Israel de acuerdo al orden de sus tribus, y la tierra tuvo reposo de la guerra. Estos son los reyes de la tierra a quienes los hijos de Israel derrotaron, de cuyos territorios tomaron posesión al otro lado del Jordán, hacia el oriente, desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón y toda la llanura de oriente. Sejón, rey de los amorreos, quien residía en Hesbón y gobernaba desde Aroer, que está a la orilla del valle Arnón, el centro del valle y la mitad de Galaad hasta donde brota el torrente, frontera con los hijos de Amón. Y la llanura hasta el mar de Kineret al oriente, y hasta el mar de la llanura, el mar salado al oriente, por el camino de Bet-Jesimot y desde el sur al pie de la colina de Pisga. Y la frontera de Og, rey de Basán, de la familia de los gigantes que residían en Astarot y en Edrei. Él gobernaba en el monte Hermón, en Salca y en todo Basán hasta la frontera con Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad y la frontera con Sejón, rey de Hesbón, a quienes Moisés, siervo de Dios, mató y entregó su territorio en posesión a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Estos fueron los reyes de la tierra a los cuales Josué y los hijos de Israel derrotaron al otro lado del Jordán, al occidente, desde el Arabá y desde Gilgal, que está en la llanura del Líbano, hasta el monte Alac, que sube hacia Seir, y cuyos territorios Josué entregó a las tribus de Israel en posesión de acuerdo a sus divisiones, en las montañas, en las llanuras, en el Arabá, en Asdod, en el desierto, en el sur. Eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Estos fueron los reyes de la tierra a los cuales Josué derrotó. Al rey de Jericó, 1. El rey de Ai, que está contigua a Betel, 1. Al rey de Jerusalén, 1. Al rey de Hebrón, 1. Al rey de Jarmut, 1. Al rey de Laquis, 1. Al rey de Eglón, 1. Al rey de Geser, 1. Al rey de Debir, 1.
al rey de Geder, 1, al rey de Horma, 1, al rey de Arad, 1, al rey de Libna, 1, al rey de Adulam, 1, al rey de Maqueda, 1, al rey de Betel, 1, al rey de Tapuaj, 1, al rey de Efer, 1, al rey de Afec, 1, al rey de Sarón, 1, al rey de Madón, 1, al rey de Azor, 1, al rey de Simrón Merón, 1, al rey de Aksaf, 1, al rey de Taanac, 1, al rey de Megiddo, 1, al rey de Quedes, 1, al rey de Jocneam del Carmelo, 1, al rey de Dor en Nafot Dor, 1, al rey de Joim en Gilgal, 1, al rey de Tirsa, 1. Por todos los reyes que Josué derrotó, sumaron 31. Has escuchado la porción de hoy del plan de lectura bíblica anual de la Biblia Peshita en español, traducción de los antiguos manuscritos arameos, uno de los textos bíblicos más antiguos, conservados, respetados y admirados por los eruditos de la investigación bíblica, por Instituto Cultural Aleph y Tau. Recuerda, último domingo de septiembre, Día Mundial de la Biblia.